Jesús de Nazaret. Uno. El Jesús histórico, publicado por E. J. Rodríguez. No podemos usar luces eléctricas y radios o aprovecharnos de los modernos instrumentos médicos y clínicos cuando estamos enfermos y al mismo tiempo creer en el mundo maravilloso del Nuevo Testamento. Rudolf Bultmann, teólogo alemán. Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Jesús preguntó de nuevo: pero ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Y Jesús les advirtió con severidad que no debían decirle esto a nadie. Evangelio de San Marcos. Cuenta el historiador Tito Livio que Rómulo, fundador y primer rey de la ciudad de Roma, pasaba revista a las tropas que desfilaban ante su palco cuando se desató una pavorosa tempestad y fue rodeado por una espesa nube que ocultó su figura a la vista de todos, mientras un enorme torbellino se alzaba hacia el cielo. Cuando se despejó la atmósfera y volvió a brillar el sol, la silla de Rómulo estaba vacía. No se lo volvió a ver sobre la faz de la tierra, escribe el cronista. Los soldados, aterrados y desconsolados al principio, se tranquilizaron pensando que Rómulo se había convertido en un dios, hijo de un dios, rey y padre de la ciudad de Roma, un ser celestial a quien ahora podían implorar favor y protección. Tito Livio también dice que no todos los habitantes de Roma quedaron convencidos y algunos hicieron correr la voz de que la ascensión a los cielos de Rómulo era una patraña. Afirmaban que la repentina tempestad había servido para que Rómulo fuese capturado por orden de un grupo de opositores del Senado. Tras ajusticiarlo, habrían desmembrado su cuerpo. Al oír sobre la posibilidad de que el rey hubiese sido asesinado de manera tan terrible, la plebe empezó a reunirse en las calles de Roma, presa de la indignación y también, lo más preocupante para el orden en el ejército, volvía a cundir el nerviosismo. Para acallar estos escandalosos rumores, el respetado prohombre Próculo Julio tomó la palabra ante la multitud. Ciudadanos, hoy, al despuntar el alba, el Padre de nuestra ciudad bajó del cielo y se apareció ante mí. Me dijo: ve y di a los romanos que la voluntad del cielo es que Roma gobierne el mundo. El pueblo y el ejército escucharon el discurso con asombro, pero quedaron por fin tranquilos. Aquello confirmaba la creencia de que su amado rey no había sido descuartizado como un animal, sino que había alcanzado la inmortalidad que merecía. Livio, no sin cierta sorna, comenta sobre aquella revelación. Es maravilloso el crédito que se dio a la historia que contó aquel hombre. No sería la última vez que el repentino anuncio de una resurrección serviría para resolver un problema imprevisto.
La milagrosa ascensión de Rómulo tuvo lugar, según la mitología romana, en el siglo VIII antes de Cristo. Mucho después, a mediados del siglo I después de Cristo, otro relato similar empezó a circular de boca en boca entre pequeñas comunidades de diversas ciudades del imperio. El protagonista de aquel relato era un palestino de clase baja que había pasado casi toda su vida ejerciendo como carpintero en una insignificante población galilea llamada Nazaret. Este carpintero, llamado Yeshua, había abandonado su trabajo y su hogar para recorrer Galilea anunciando el inminente cumplimiento de antiguas profecías recogidas en las escrituras sagradas del judaísmo. Después se había trasladado a Jerusalén, capital de Judea, donde tuvo un encontronazo con las autoridades romanas que por entonces ocupaban el país. Puesto que se había hecho conocer como el Mesías, los legionarios lo habían detenido bajo el cargo de sedición. Yeshua fue ejecutado mediante el procedimiento más humillante y brutal empleado por el imperio, la crucifixión. Algunos seguidores de Yeshua, sin embargo, aseguraban que su tumba había sido encontrada vacía, había resucitado y ascendido a los cielos, y mediante apariciones a sus discípulos había prometido volver para cumplir las promesas mesiánicas que no había podido llevar a cabo durante su ministerio. Aunque Yeshua había sido judío y también lo eran sus primeros seguidores, la creencia en su resurrección empezó a diseminarse entre pequeñas comunidades de gentiles. Tras unas pocas décadas, algunos nuevos seguidores del culto a Yeshua que vivían en otros rincones del imperio empezaron a escribir en griego las historias que habían oído sobre él. Estas nuevas comunidades aguardaban la parusía o advenimiento, es decir, la segunda venida de Yeshua. Bautizaron el anuncio de su resurrección e inmediato regreso, o como quayenoi, evangelio, término que significa buena noticia. El Jesús real frente al Jesús histórico. Si usted sale a la calle y pregunta por Jesús de Nazaret, casi cualquier persona, aunque no sea creyente, recitará un pequeño puñado de datos sueltos de que tras casi 2000 años de tradición están impresos en la memoria colectiva de los occidentales. Cualquiera sabe algo sobre Jesús porque el personaje ha estado en todas partes. La pintura, la escultura, la literatura, la filosofía, el cine, todos tenemos una imagen mental prototípica sobre cómo era su carácter, sobre el tipo de cosas que hacía y decía. Todos podemos recordar algunas de sus frases. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Al César lo que es del César. Este es el Jesús de la tradición cultural y religiosa. Es el Jesús de Velázquez o el de Jesús Christ Superstar. Es el Jesús de casi todos los cristianos actuales, pero no es el Jesús real, tampoco es el Jesús histórico, que no son, por cierto, la misma cosa. El Jesús tradicional dominó la cultura occidental durante tantos siglos que a nadie se le ocurriría pensar que no se pareciese al verdadero Yeshua que vivió en la Palestina del siglo I. Hoy los historiadores e incluso algunos teólogos
contemplan esos otros dos conceptos, el Jesús histórico y el Jesús real. El Jesús real no dejó rastro material alguno y de él no sabemos casi nada con absoluta certeza. Más bien suponemos o deducimos cosas. No hay un sepulcro, ni un esqueleto, ni un mechón de cabello. Tampoco hay escritos firmados por él, ni siquiera textos escritos por otros, pero atribuidos a su nombre, ni testimonios contemporáneos, nada sobre él que fuese escrito por alguien que lo hubiese conocido en persona, ni siquiera alguien que viviese en su época y hubiese tenido noticia de sus andanzas. Los primeros textos que mencionan a Jesús datan de unos 20 años después de su muerte y fueron escritos por Pablo de Tarso, San Pablo, que no conoció a Jesús y revela muy poco o casi nada sobre su biografía, más allá de que había sido crucificado y algún otro detalle. Los primeros relatos biográficos sobre Jesús, que en realidad eran textos de carácter doctrinal, fueron escritos medio siglo después de su muerte. Fueron redactados en griego, un idioma distinto al que Jesús hablaba, por personas que habitaban regiones alejadas de su tierra. Lo que sabemos sobre Jesús, pues, lo escribieron de oídas autores que manejaban información que había viajado de boca en boca durante décadas, con la distorsión de información que eso conlleva. Aún así, los historiadores actuales suelen coincidir en que existió un Jesús y que su figura no fue un invento. Cosa distinta es cuánto se parecía o se dejaba de parecer al de aquellos textos que se han conservado. El Jesús histórico es el campo de trabajo de esos historiadores que admiten que nunca podremos recuperar el Jesús real, como tampoco podemos recuperar al Sócrates real. Como dice el estudioso Dale B. Martin, para mucha gente supone un descubrimiento revolucionario el concepto de que el pasado ya no existe. La única manera de averiguar cómo era Jesús real sería viajar en el tiempo. El Jesús histórico es, pues, un retrato imperfecto e incompleto que los historiadores tratan de componer mediante el análisis crítico de la única información más o menos cercana a su época de la que disponen, el Nuevo Testamento, y en menor medida algún que otro texto que no está en la Biblia cristiana. ¿Por qué usar el Nuevo Testamento como herramienta si los propios historiadores son los primeros en afirmar que no es históricamente fiable? Primero, porque otros textos son más tardíos y cuanto más tardíos, más improbable encontrar en ellos un rastro de información fiable. En segundo lugar, porque creen que ciertas informaciones sobre Jesús eran inconvenientes, pero conocidas por todos los cristianos de entonces y no podían ser omitidas en unos textos cuyos autores las recogieron precisamente con el fin de adaptarlas a su propia visión de cómo debía retratarse a Jesús. Las informaciones molestas están presentes en sus escritos de manera parecida a como los argumentos de un político están presentes en el discurso de sus opositores, que citan esos argumentos no para reforzarlos, sino para intentar retorcerlos y conferirles un nuevo sentido. De hecho, el cristianismo nació con la justificación de la más molesta de todas las informaciones sobre Jesús, que había muerto colgado
en una cruz de madera. Desde cualquier perspectiva de la tradición judía, tal cosa era impensable cuando se hablaba de un supuesto Mesías. Había que explicar por qué el Mesías había sido ejecutado y por qué había hecho ciertas cosas que no gustaban a los creyentes de la segunda generación, los que escribieron el Nuevo Testamento. El hoy llamado Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, era un conjunto de libros que durante siglos había formado parte de la tradición del judaísmo previo a Jesús, pero de los que provienen muchas de las características que se atribuyen a su figura. Como el mencionado título de Mesías, el Antiguo Testamento no gira en torno a ninguna figura en particular, exceptuando al propio Dios Padre y Creador del universo, y es una mezcolanza de libros muy diferentes entre sí. En el Nuevo Testamento, sin embargo, Jesús es la figura central. Ambos conjuntos de libros forman lo que hoy es la Biblia cristiana. Hasta aquí nada nuevo, pero no siempre fue así. Los 27 libros que hoy contiene el Nuevo Testamento eran solo una parte de los muchos textos cristianos que circularon por el Imperio Romano durante cientos de años, hasta que en el siglo IV, después de mucho debate, las autoridades eclesiásticas seleccionaron esos 27 como parte del canon. Esto es, el conjunto de textos inspirados por Dios en los que los creyentes debían centrar su atención. El resto de textos circulantes, incluyendo algunos que eran muy populares, empezaron a ser tachados como herejías o, con suerte, como errores bien intencionados por una iglesia cada vez más centralizada. Por suerte, unos cuantos de esos textos descartados han sobrevivido hasta hoy y copias antiguas han sido descubiertas por arqueólogos o de manera accidental por otras personas hasta tiempos muy recientes. Es posible que en el futuro aparezca alguno más. En cualquier caso, los 4 evangelios canónicos no fueron seleccionados de manera caprichosa. Están entre los textos cristianos más antiguos, ya que fueron escritos en el siglo I, entre 40 y 70 años después de la muerte de Jesús. Habían sido conservados con mimo por las diversas comunidades de creyentes y eran considerados piezas de autoridad. Uno de estos textos, el Evangelio de Marcos, es la narración biográfica más antigua de la que se tiene noticia. Los expertos suelen datarlo en torno al año 70. No existe ningún otro texto anterior que narre la vida de Jesús o no ha sido descubierto. Los dos siguientes, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, fueron escritos muy poco después, en torno al año 80, y son adaptaciones modificadas de Marcos, que copian casi toda su estructura hasta el punto de que esos tres son conocidos como evangelios sinópticos. Sinopsis significa que los tres textos pueden ser vistos el uno al lado del otro y parecen iguales. En el Nuevo Testamento está también el Evangelio de Juan, datado en torno al año 95, aunque los estudiosos actuales no se ponen de acuerdo sobre si su autor conocía alguno de los anteriores 3 evangelios o si se basó en otras fuentes.
No sabemos quiénes fueron los autores de los 4 evangelios canónicos. El Evangelio de Juan fue escrito por alguien que afirmaba llamarse así. Este es el testimonio de Juan, pero sin aclarar con exactitud quién era. Había muchos Juanes en la época. La tradición atribuyó este texto a Juan el apóstol, uno de los 12 discípulos de Jesús. Sin embargo, por varios motivos los estudiosos actuales descartan esa atribución. Los otros 3 evangelios canónicos ni siquiera están firmados, aunque la tradición los atribuyó a diversas personalidades bien conocidas entre los cristianos de entonces. Mateo, otro de los 12 discípulos de Jesús; Marcos, intérprete y secretario de otro discípulo; Pedro y Lucas, ayudante de Pablo de Tarso, aunque hoy deben ser considerados textos anónimos. Por cuestión de comodidad, nos referiremos a sus autores como Marcos, Mateo y Lucas, siempre teniendo en cuenta que no fueron ellos quienes de verdad escribieron esos textos, o que en el caso de Juan fue simplemente alguien que se llamaba así. El primero que mencionó esos 4 libros asociados a esos 4 nombres juntos fue el obispo Ireneo de León en el año 180. Aparte de las fechas, otro de los motivos para descartar que los evangelios hubiesen sido escritos por discípulos de Jesús es que, pese a la creencia informal sostenida hoy por mucha gente, estos libros no fueron redactados en hebreo, sino en griego. Como el resto del Nuevo Testamento, no son un producto de la Palestina judía, sino de comunidades cristianas mixtas formadas por judíos y gentiles, situadas en diversos puntos del imperio, que usaban el griego como lengua vehicular. El Antiguo Testamento sí había sido escrito en lenguas semíticas como el hebreo y el arameo, pero hacía mucho tiempo que no era un texto exclusivo de los palestinos. Los judíos de la diáspora, dispersos por el Mediterráneo y por lo general muy helenizados, habían traducido el Antiguo Testamento al griego mucho antes de que Jesús naciera. La traducción más famosa de la Biblia hebrea al griego es la llamada Septuaginta y data del siglo III antes de nuestra era. En una futura entrega hablaremos del judaísmo en el Imperio Romano, algo que explica muchas cosas en cuanto a la temprana expansión geográfica del culto a Jesús. Lo razonable es suponer que ni Jesús ni sus discípulos hablaban griego. Provenían de Galilea, una región pobre de campesinos y pescadores, donde se ha estimado que el analfabetismo afectaba a más del 95% de la población, como en el resto del Imperio Romano y del mundo antiguo en general. La educación, en la que era básico el conocimiento del griego, lengua del mundo intelectual, era un privilegio exclusivo de las clases altas. Los pobres tenían que empezar a trabajar en la infancia y no disponían de un tiempo ni del dinero para educarse. Más allá de las regiones donde se hablaba de manera autóctona, solo hablaban griego los aristócratas y algunos individuos formados de manera especial para ejercer determinados trabajos. Si Jesús era un obrero y sus discípulos eran pescadores y gente humilde, es muy improbable que supiesen hablar griego, no digamos escribirlo. El único idioma que debían de conocer era su lengua materna, el arameo. ¿Por qué decimos que Jesús era galileo
de clase baja si decimos que los evangelios no son fiables como documento histórico, y es de allí de donde obtenemos ese dato, porque suponemos que hay informaciones que no debieron ser manipuladas durante la transmisión oral de las primeras décadas del cristianismo, puesto que no tenían implicación religiosa positiva ni negativa, y a nadie le habría interesado inventarlas o cambiarlas. El nombre de Jesús carecía de significación especial. Si alguien se hubiese inventado un profeta y hubiese querido rodearlo de una aura mesiánica, quizás hubiera usado un nombre con mayor peso en la tradición, como David, Daniel o Isaías. El pasado laboral de Jesús es otra de las informaciones que la tradición oral pudo haber conservado de manera fiable, puesto que no hay motivos religiosos o simbólicos para que los primeros cristianos le asignaran el oficio de carpintero en vez en otro más idóneo, como el de pescador o pastor, que fueron oficios simbólicos con los que se lo representaría en el futuro. En el Nuevo Testamento Jesús es descrito como tectón, que indica un trabajo relacionado con la construcción y que podríamos traducir como obrero o artesano. El motivo por el que la tradición dice que fue carpintero es que otros trabajos que podrían ser incluidos en el término tectón, como herrero, albañil o cantero, solían ser mencionados con términos más específicos en los textos judíos traducidos al griego. Por ejemplo, en la Septuaginta, mientras que era más habitual emplear tectón por defecto para los carpinteros, en realidad es indiferente que desempeñara cualquiera de esos trabajos, ya que el estatus social de Jesús no cambiaría fuese carpintero o albañil. Digamos que por las mencionadas cuestiones lingüísticas, la carpintería es la que tiene más papeletas de haber sido su verdadera profesión. El oficio de tectón sugiere que Jesús no recibió educación formal, así que es muy probable que fuese analfabeto. Algunos autores especulan con la posibilidad de que supiese leer el hebreo, dado que debió tener un buen conocimiento de las profecías judías de las Escrituras, aunque también es razonable la posibilidad de que fuese iletrado, pero inteligente y dotado de buena memoria. Sí, como parece obvio, era un judío muy piadoso. Podía haber aprendido mucho de las Escrituras por las enseñanzas orales de los rabís. En cualquier caso, es casi seguro que, siendo un trabajador manual de familia pobre, no tuvo oportunidad de aprender el griego. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, sus últimas palabras son recogidas en arameo, lo que indica que los cristianos grecorromanos eran muy conscientes de cuál había sido la lengua materna de su Señor. Todo esto puede aplicarse a sus discípulos, también galileos humildes, y además de la datación de los textos, ayuda a descartarlos como posibles autores. El problema de los manuscritos. Dice el consenso académico que los evangelios canónicos fueron escritos durante el último tercio del siglo I y se basaron en la tradición oral que habían iniciado los seguidores palestinos de Jesús, pero que pronto habían empezado a ser transmitida en griego por creyentes no palestinos. También
Se habla de hipotéticas fuentes que quizá fueron escritas como las llamadas Q, M o L, de las que ya hablaremos. En cualquier caso, aquellos textos empezaron a ser copiados a mano una y otra vez, puesto que los materiales de escritura tendían a deteriorarse con el uso. Durante siglos fueron sometidos a sucesivos procesos de reproducción artesanal con los errores, omisiones y manipulaciones que eso conlleva. En la Edad Media había miles de manuscritos del Nuevo Testamento en Europa, algunos en las manos de altos cargos eclesiásticos y de reyes o nobles, pero sobre todo en los monasterios donde algunos ejercía el trabajo de copia en sí. En la Edad Media había miles de manuscritos del Nuevo Testamento en Europa, algunos en las manos de altos cargos eclesiásticos o de reyes o nobles, pero sobre todo en los monasterios donde se ejercía el trabajo de copia en sí. Dada la dificultad para viajar y transmitir información, nadie se preocupaba de comparar unos manuscritos con otros. Así que las discrepancias producto de esta proliferación de copias se multiplicaban. Esto no era una preocupación para los creyentes por varios motivos. El pueblo llano ni sabía leer ni tenía acceso a los evangelios, más allá de lo que los eclesiásticos quisieran enseñarles de palabra o de lo que ni tenía ni pudiera aprender de la tradición oral y artística. Hacía siglos que el latín había sustituido al griego como lengua franca del cristianismo y del mundo intelectual en general. Como en tiempos del propio Jesús, solo las clases altas podían permitirse el lujo de aprender la lengua en la que se escribía todo lo importante. No fue hasta 1455 cuando Johannes Gutenberg editó la primera Biblia salida de una imprenta. Este invento y la reforma luterana permitieron que la gente común pudiese empezar a acceder al texto. Era mucho más fácil producir copias y al menos en algunas regiones europeas empezaba a ser aceptada la traducción desde el latín al idioma local del pueblo. Mucha gente continuaba siendo analfabeta, pero sobre todo en el ámbito protestante, ahora al menos podían entender lo que otros leían en las congregaciones. El texto bíblico ya no era un secreto reservado a los poderosos. Eso sí, desde la aparición de la imprenta, los editores se encontraron con el problema inesperado, el descubrir que las Biblias que imprimían eran diferentes a la de las versiones impresas por otros, diferencias textuales que no solo se debían a sutilezas de la traducción o errores fortuitos. En muchos casos había párrafos enteros que aparecían o desaparecían, o frases que cambiaban de sentido. Esto resultaba particularmente incómodo en el caso de los evangelios. ¿Por qué no consultar los originales para asegurarse de imprimir la versión correcta? Porque ya no existían. No quedaba ni rastro de los originales de los evangelios, ni siquiera quedaban copias tempranas o
completas o casi completas. Con la explosión arqueológica de los siglos XIX y XX se descubrieron más copias de los evangelios. Hoy se conocen casi 6.000 manuscritos en griego, 10.000 en latín y otros 10.000 en otras lenguas antiguas europeas, africanas o de Oriente Medio, pero la mayoría son medievales, posteriores al siglo IX. Del siglo en que se escribieron los evangelios canónicos no queda nada, ni un mísero fragmento. Del siglo II o III solo se han encontrado trozos sueltos. El más antiguo es el llamado Papiro 52, un pedazo triangular de papiro del tamaño de un DNI que contiene algunas líneas del Evangelio de Juan. Pertenece a una copia datada a mediados del siglo II, pero el resto de esa copia se ha perdido. La primera copia que sí se conserva completa data del siglo IV. Con la llegada del racionalismo en el siglo XVII, la inquietud de los impresores empezó a trasladarse a los estudiosos y teólogos que poseían más de un volumen de la Biblia y encontraban también esas inquietudes y discordancias entre distintas versiones de la vida de Jesús. Algunos quisieron comprobar hasta qué punto llegaba el problema. El trabajo más impresionante lo llevó a cabo el teólogo inglés John Mill, quien estuvo durante 30 años comparando los manuscritos antiguos a los que tuvo acceso un centenar. Escribió un libro en el que contabilizaba todas las discrepancias dignas de mención que pudo encontrar. El título del libro, por cierto, era tan impresionante como el esfuerzo que había detrás. Novum Testament Grecum cum lectinibus variantibus MSS Exemplarium Versionum Editorium SS Patrum et Scriptorum Ecclesiasticorum et in esdem nollis. En total, John Mill encontró más de 30.000 discrepancias entre todos los manuscritos. Hoy se conocen miles de manuscritos y aunque nadie ha encontrado todas las diferencias, lo que sería una tarea ingente, se calcula que podrían haber más discrepancias que palabras contiene el Nuevo Testamento. En todo al medio millón. En torno al medio millón. Algunas de las discrepancias más importantes entre unas versiones y otras son explicadas como evidentes manipulaciones. Por ejemplo, en las Biblias actuales, el Evangelio de Marcos tiene un final que hoy se sabe no estaba en el original. De hecho, muchas Biblias incluyen el final añadido porque forma parte de siglos de tradición, pero indican que se trata de una falsificación. En el desenlace original, 3 mujeres citadas como María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé acuden a la tumba de Jesús para ungir su cadáver con hierbas aromáticas. Encuentran el sepulcro abierto y ven a un hombre vestido de blanco. Cabe pensar que un ángel, quien les dice que Jesús ha resucitado y les ordena que vayan a avisar a los discípulos. Sin embargo, las 3 mujeres se asustan al ver al hombre de blanco y se marchan. No le dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Así acaba el evangelio más antiguo conocido. Es, desde luego, un desenlace difícil de entender. Si las mujeres
no dijeron nada. ¿Cómo supieron los demás, incluido el autor de este evangelio, que la resurrección se había producido? Para arreglar este extraño final, en algún momento alguien decidió añadir varios versículos similares a los de evangelios posteriores, en los que Jesús resucitado se aparece a María Magdalena y a los discípulos. Esta nueva versión del final de Marcos es la que se generalizó, pero hay copias antiguas en las que no existe, y por lo tanto sabemos que el final original era el otro, el más extraño, que quizás fue escrito así como apelación a la fe de quien leyese este evangelio. Otro ejemplo es el famoso momento en que Jesús cura a un leproso. Al final del primer capítulo de Marcos, un leproso se acerca a Jesús y le ruega que lo cure, diciendo: si quieres puedes sanarme. En las Biblias modernas el relato sigue así: Jesús, conmovido, extendió la mano y tocó al leproso, diciendo: así lo quiero, quedas sanado. Nada llamativo aquí, puesto que un Jesús conmovido encaja bien con la imagen mental que tenemos de un hombre bondadoso hasta la mansedumbre. Sin embargo, en algunos manuscritos antiguos la frase tiene un matiz inesperado y sorprendente. Jesús, indignado, extendió la mano y tocó al leproso, diciendo: así lo quiero, queda curado. Jesús, indignado ante la petición de un leproso. ¿Qué clase de afirmación es esa? Quizás es incomprensible desde la concepción de Jesús que 2000 años de tradición ha creado en nosotros, pero en el cristianismo primitivo pudo tener mucho sentido. Algunos autores defienden que esta fue la frase original y que Jesús se mostró enfadado porque para algunos judíos la lepra era un castigo impuesto por Dios a quienes habían transgredido gravemente sus leyes, o quizás porque los leprosos tenían prohibido, según la ley mosaica, dejar sus lugares de confinamiento. Estos y otros pasajes que aparecen en distintas versiones requieren un cuidadoso análisis de la mentalidad que había detrás de quienes las escribió y también de la mentalidad de quien en algún momento de la historia decidió modificarlos. Las nuevas maneras de leer los evangelios. Estas manipulaciones o añadiduras para encajar en el texto o la visión personal de quien lo transcribía o de sus jefes no son escasas, aunque la mayor parte de las discrepancias entre manuscritos son simples errores de traducción o descuidos comprensibles en una fatigosa tarea de copia a mano, omisiones, cambios de orden, nombres equivocados, etc. En cualquier caso, el trabajo de John Mill ayudó a impulsar una nueva disciplina, el análisis crítico del Nuevo Testamento, que iba a terminar con más de 1500 años de estudio exclusivamente teológico o doctrinal. Algunos teólogos empezaron un análisis crítico de los textos aplicando los mismos criterios que usaban para analizar otras crónicas históricas y no pudieron hacerlo sin socavar los cimientos de esa tradición. En 1835, el teólogo alemán David Friedman Strauss publicó un libro titulado Das Leben Jesu Christi bearbeitet,
la vida de Jesús examinada críticamente, donde afirmaba que los evangelios estaban repletos de sucesos mitológicos como los milagros, que no podían ser considerados como elementos fiables en una narración histórica. Das Leben Jesu fue algo así como un bestseller traducido a varios idiomas que provocó un gran escándalo en diversos países. Un aristócrata inglés, el conde de Shaftesbury, ganó sin duda el premio a la indignación más florida cuando escribió que la obra de Strauss era el más pestilente libro jamás vomitado por las fauces del infierno. Pese a la furia de sus detractores, Strauss, como había hecho John Mill, marcó un antes y un después en el análisis del Nuevo Testamento. A su estela, la teología alemana tomó la delantera en este campo. Ya en el siglo XX, Martin Dibelius fue uno de los creadores de la Formallenchite o crítica formal, corriente hermenéutica que defendía un análisis de los textos cristianos, no de acuerdo a las necesidades teológicas, sino de acuerdo con sus características literarias e históricas. Su discípulo Rudolf Bultmann llegó a ser considerado el principal experto sobre la figura histórica de Cristo en el ámbito protestante, y en 1926 publicó un libro con el sencillo título de Jesús, en el que reconocía la imposibilidad de reconocer con fidelidad los detalles concretos de la biografía del personaje central del cristianismo. Bultmann, pese a ser creyente, calificaba los evangelios como un relato mitológico repleto de afirmaciones que no podían ser demostradas ni siquiera bajo los criterios historiográficos poco exigentes que se empleaban para estudiar otros textos y sucesos de la antigüedad. Estos teólogos críticos concluyeron que los cristianos debían centrarse no en el relato biográfico de Jesús tal como era narrado en los evangelios, sino en el querigma o proclamación, en el contenido espiritual de dicho relato. En pocas palabras, admitían que les era más fácil creer en la resurrección de Jesús como verdad mística que intentar reconstruir los episodios de la figura humana. Lo importante para ellos no era la supuesta descripción periodística de Jesús, sino la aceptación de su mensaje de salvación tras la muerte física. Daban por buenos algunos elementos biográficos como básicos de los evangelios, que Jesús predicó, que tuvo seguidores y que fue crucificado, pero poco más. Los historiadores actuales que se especializan en el análisis del Nuevo Testamento continúan usando la crítica textual como principal herramienta, pero son algo menos pesimistas que los teólogos de la crítica formal y opinan en su mayoría que si es posible obtener información histórica de los evangelios, algo irónico porque entre los estudiosos actuales hay varios que se declaran ateos o agnósticos, pero son menos escépticos sobre este aspecto que los teólogos arriba citados. La tesis básica de los historiadores actuales es que el Nuevo Testamento es muy poco fiable como relato histórico, sí, pero pudo recoger más información verídica de la que suponía Bultmann.
Esa información puede ser empleada para recomponer una breve cronología del desarrollo inicial del cristianismo. En una futura entrega veremos cómo se ha llegado a algunas de estas conclusiones, pero esto nos servirá como guía. Años 23-36. El prefecto Poncio Pilato gobierna la provincia de Judea. Jesús empieza a predicar la inminente llegada del reino de Dios, esto es, la restauración del trono de Israel y la salvación de los judíos que crean en su mensaje, que se librarán de la muerte y vivirán sin padecimientos para siempre. Dado que el encargado de establecer este reino en la mitología judía de la época era el Mesías, Jesús se presenta como el Mesías, o sus seguidores lo toman como tal. Esto constituye una provocación para los romanos que ocupaban Judea. Si el Mesías era el futuro rey de los judíos, eso puede significar que Jesús ha estado pregonando una rebelión contra el imperio. También es posible que influyese en su detención algún desorden público en el templo de Jerusalén. Los romanos detienen a Jesús y lo cuelgan de una cruz para que muera por una lenta asfixia, el más terrible castigo impuesto por el imperio. De cara a los judíos, esta ejecución desacredita a Jesús como posible Mesías. Años 33-36. Tras la ejecución, sin embargo, un grupo de seguidores de Jesús continúa creyendo en su naturaleza mesiánica. Para justificar la inexplicable ejecución de alguien que se suponía iba a vencer a Roma y a restaurar la antigua dinastía de David, afirman que Jesús se ha entregado al martirio de manera voluntaria y que ha resucitado para anunciar que regresará en breve. Este grupo, que se estima no contaba más que de unas pocas decenas de personas, inventa así una nueva vertiente del judaísmo. El grupo es conocido como la Iglesia de Jerusalén o de la Asamblea de Jerusalén, aunque también podría ser llamada Sinagoga de Jerusalén, pues todavía es un grupo netamente judío que defiende el cumplimiento de las leyes mosaicas, circuncisión, descanso sabático, restricciones alimentarias, sacrificio en el templo, etc. Y se opone a que los judíos, los gentiles, puedan optar a la salvación. Este es el cristianismo original, que no tiene todavía un nombre, puesto que sus miembros se ven como practicantes de un judaísmo bastante tradicional. El grupo está comandado por uno de los hermanos de Jesús, Santiago, y por Simón Pedro, quien había ejercido como su mano derecha. Ambos aparecerán nombrados unos 20 años después en las epístolas de San Pablo y medio siglo después en los evangelios. Años 36-40 aproximadamente. Entra en escena Pablo de Tarso. Es judío, pero no es palestino, sino que procede del ámbito helenístico. Al principio cree que puede ser considerado blasfemia la afirmación de que un presunto criminal crucificado por los romanos sea calificado como Mesías. Sin embargo, cambia de idea, aunque nunca ha conocido a Jesús
en persona. Afirma haber experimentado una visión en la que se le ha aparecido, resucitado, para convertirlo en su apóstol, su mensajero. Aunque Pablo no deja de ser judío, empieza a defender la idea de que los gentiles no necesitan convertirse al judaísmo para optar a la salvación prometida por Jesús. Cree que es la fe en Jesús, no la obra, el seguimiento de la ley mosaica, lo que garantiza la salvación. Su postura le hace entrar en conflicto doctrinal con el grupo cristiano original de Jerusalén, pero él continúa con sus planes. Empieza a fundar comunidades cristianas en diversas ciudades del Imperio Romano, aceptando a gentiles, y decide situarse a sí mismo en el mismo nivel de autoridad que los líderes de Jerusalén. Afirma que si Santiago y Simón Pedro son los apóstoles de los judíos, él mismo es el apóstol de los gentiles. Años 50-60 aproximadamente, Pablo escribe cartas a las diversas comunidades cristianas fundadas por él. En esas cartas, escritas en griego, responde a dudas teológicas y problemas doctrinales concretos. De este modo, convertiría el principal impulsor del culto a Jesús fuera de Palestina y más allá del ámbito judío. De hecho, en la segunda figura más importante del cristianismo, baste decir que el Nuevo Testamento contiene 14 epístolas paulinas, que suponen la mitad del total de los libros y un tercio del total del texto, aunque en la actualidad se considera que solo 7 de esas cartas fueron escritas por él, mientras que las otras 7 son falsificaciones posteriores, escritas por los seguidores, pero firmadas en su nombre para darles relevancia. A medio y largo plazo será el cristianismo paulino el que se imponga sobre el cristianismo judío original, que empezará a quedar arrinconado. En sus cartas, Pablo no dice nada sobre la vida de Jesús, aunque sí narra algunas de sus propias interacciones con los miembros del grupo original de Jerusalén, y habla a menudo de Pedro o Santiago. Año 66. Los habitantes de la provincia de Judea se rebelan contra la ocupación romana y estalla la guerra en Palestina. Año 70. Las legiones romanas, que están ganando la guerra, sitian Jerusalén y crucifican a cualquiera que intente escapar de la ciudad. Algunos cronistas dicen que pudieron llegar a ser cientos de personas en un día, tras varios meses de asedio en los que la capital de Judea estaba rodeada por campamentos militares y la tétrica visión de centenares de cruces. Los legionarios consiguieron irrumpir en la ciudad, sometiéndola a destrucción y al pillaje. El templo de Jerusalén, el edificio sagrado de la fe judía, es destruido, por lo cual tendría un efecto decisivo en la evolución de las dos religiones bíblicas. Por un lado, el judaísmo sacerdotal centrado en el templo empezará a declinar en favor del judaísmo rabínico, más similar al que conocemos hoy. Dentro del cristianismo, donde ha aumentado el número de creyentes gentiles, empieza a tomar forma la idea de que la destrucción del templo es un castigo divino por la supuesta e indemostrada colaboración de los judíos en la ejecución de Jesús. Pese a que Jesús había sido judío,
pese a que su mensaje era judío, pese a que toda la mitología mesiánica y escatológica en torno a su figura tiene raíces judías, y pese a que los cristianos de segunda mitad del siglo I siguen considerando que buena parte de las escrituras judías son sagradas, empieza a crecer esta nueva vertiente cristiana de tintes antijudíos, aunque no mostrará con auténtica fuerza hasta el siglo II. Pausamos aquí para continuar en el año 70 aproximadamente, donde se describe el Evangelio de Marcos.